Cita clínica. Buenísimo, saca punto chévere. Buenos días. En el día de hoy vamos a ver las enfermedades vasculares pulmonares. Dentro de este tema, ¿verdad? Vamos a revisar el embolismo pulmonar o tromboembolismo pulmonar y el edema pulmonar. Vamos a iniciar con tromboembolismo pulmonar. La definición del tromboembolismo pulmonar es el enclavamiento de una pequeña fracción que se denomina émbolo, ¿verdad? De un trombo que se va a enclavar en la arteria pulmonar o alguna de sus ramas. Y ese trombo parte de una trombosis venosa profunda en miembros inferiores. ¿Ok? Como ven en la imagen, ¿ok? Estamos hablando de la vena poplitea. Supongamos que se inicia una trombosis a ese nivel, ¿verdad? Por las causas que más adelante les voy a explicar. Y ese trombo se organiza, se fracciona un pequeño fragmento que es el que vamos a denominar émbolo. Ese émbolo es el que nos va a producir el tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Como ven allí, viaja desde la vena poplitea, vena femoral, las ilíacas, ¿verdad? La vena cava inferior, hasta llegar a las cavidades derechas del corazón, aurícula, posteriormente ventrículo, y entra a la circulación arterial pulmonar. Recuerden ustedes que la vasculatura, ¿verdad? Periférica, las arterias oxigenan los tejidos, mientras que las venas recogen sangre no oxigenada o producto del metabolismo tisular, ¿verdad? Y esa sangre que no está oxigenada va a viajar hacia las cavidades derechas, pero en el corazón, una vez que ingresen allí y vayan a la circulación pulmonar, la circulación pulmonar es a la inversa de la periférica, ¿ok? Las arterias pulmonares llevan la sangre no oxigenada, mientras que las venas pulmonares reciben la sangre ya oxigenada en los pulmones, ¿ok? Entonces, por eso, ¿verdad? Cuando hablamos de un tromboembolismo pulmonar, se está sucediendo o está produciéndose en las arterias pulmonares, ¿verdad? Bien sea la rama principal o sus ramas como tal. Fíjense ustedes que para que se produzca un tromboembolismo pulmonar o una trombosis en alguna parte de nuestro cuerpo, deben de existir ciertas causas, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos un sistema, ¿verdad?, que nos va a proteger de la trombosis, ¿verdad? Ese sistema es un sistema trombolítico, es decir, destruye los trombos que normalmente se están formando y ellos no llegan a producir ninguna patología, ¿ok? ¿Quiénes están encargados de protegernos, verdad? Factores de coagulación que se están iniciando, se están formando a nivel de hígado y el sistema retículo endotelial, ¿verdad? Aclaramiento de complejos que forman fibrina, que también se están produciendo en el hígado y en el sistema retículo endotelial, ¿verdad? Y factores fibrinolíticos que los vamos a encontrar en plasma, en endotelio y los mismos leucocitos, ¿verdad? ¿Quiénes estimulan o quiénes favorecen la trombosis? ¿Ok?
La favorece en el daño vascular venoso, ¿ok? Una persona que tenga unas varices grado 3 en miembros inferiores, ¿ok? Que es el grado máximo, y permanece sentada mucho tiempo, va a tener mayor tendencia a formar un coágulo que una persona que tenga un sistema venoso normal, ¿ok? Los estimulantes de la agregación plaquetaria, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en algunas enfermedades como el lupus eritematoso sistémico o en mujeres embarazadas en las cuales no cursan con lupus eritematoso sistémico, pero tienen, ¿verdad? Tienen ciertas sustancias como son los factores, ¿verdad? Que producen trombosis en esas pacientes. Esos factores pueden tener, como ya les dije, el origen en una enfermedad sistémica, como una colagenopatía, como es el lupus eritematoso sistémico, o pueden no estar presentes, ¿verdad? Y son los antígenos antifosfolípidos o anticardiolípidos. Ellos favorecen la trombosis, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, produciéndose abortos frecuentes en esas mujeres que no tienen una explicación determinada. Y el problema sucede también porque no tenemos en todos los laboratorios métodos de diagnósticos específicos, ¿verdad?, para diagnosticar estos trastornos de coagulación. Entonces, generalmente tienen que ser enviados a Caracas, al banco de sangre municipal, donde se hace un estudio completo de la coagulación y pueden detectarse estas enfermedades. Los otros factores que pueden ayudarnos o pueden favorecer la coagulación, ¿verdad?, es la presencia de proteína C, que no es la misma proteína C reactiva, sino la C que interviene en la coagulación, ¿verdad?, o la proteína S. Cuando ellas se encuentran deficientes, favorecen la coagulación. Y también pueden estar asociadas o no a enfermedades sistémicas como el lupus o cualquier otra colagenopatía. Los pacientes que sufren traumatismo de miembros inferiores con fracturas, ¿verdad?, de fémur o fracturas de cadera, que anteriormente no se intervenían, como en la actualidad, ¿verdad? Hoy en día nosotros podemos realizar trasplantes de cadera y el paciente deambula precozmente, ¿ok? Pero esos pacientes que han estado encamados mucho tiempo, ¿verdad?, o quienes no cursan con los recursos para realizarse un trasplante de cadera, bueno, están en mayor riesgo de padecer una trombosis profunda. Los pacientes con neoplasias, cáncer de origen no conocido, asintomático, ¿verdad?, su primera manifestación puede ser una trombosis venosa, ¿ok? En esos pacientes hay que, digamos, tener la precaución y la astucia de pensar en que puede haber algo más que esté favoreciendo esto, ¿verdad? Son las causas más frecuentes. Cuando ese equilibrio entre estas dos factores, ¿verdad?, quienes favorecen y quienes estimulan, quienes nos protegen de la coagulación, pierden el equilibrio, ¿verdad? Esa razón es la que nos va a favorecer que tengamos la trombosis. Bien, se habla de que entonces hay una éstasis sanguínea.
vamos a decir, por la razón que tenga el paciente, ¿ok? Y esta éstasis sanguínea, ¿verdad?, va además a producir una alteración en el sistema de coagulación, o va a estar favorecida por eso. Y además tienen daños a nivel de la pared de los vasos, ¿verdad? El paciente tendrá mayor riesgo y se favorecerá más la presencia de esta enfermedad. Ese émbolo que se inicia en miembros inferiores, este es un resumen de la primera imagen, ¿verdad? Viaja a las venas ilíacas, a la vena cava inferior, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y a las arterias pulmonares a la arteria pulmonar o a una de sus ramas. ¿Qué va a producir entonces cuando sucede el tromboembolismo pulmonar, verdad? Sabemos que en el pulmón se está produciendo un proceso de ventilación, ¿verdad?, y de perfusión sanguínea. Ventilación, que es la que nos va a favorecer el intercambio alveolo gaseoso, y la perfusión es la que le da irrigación a esa zona del pulmón y la que va también a colaborar en ese intercambio alveolo pulmonar o alveolo capilar. Si se produce el tromboembolismo pulmonar, nosotros vamos a tener una alteración en la irrigación de esa zona, es decir, en la perfusión. ¿Ok? Esa alteración en la perfusión la pueden observar más fácilmente, ¿verdad? Tenemos un émbolo, ¿verdad? Este es el capilar y este es el alvéolo. ¿Ok? Cuando se produce la obstrucción, bueno, ya no va a haber paso de glóbulos rojos hasta esta parte, y tampoco en un segundo tiempo va a haber una adecuada ventilación. ¿Cómo investigaron este problema? Lo investigaron, ¿verdad?, con un perro al que se le produce o se le estimula, ¿verdad?, los factores de coagulación para que produzca el problema y se produzca un tromboembolismo pulmonar. Como ven allí, previamente a favorecer el tromboembolismo pulmonar, hacen una curva en la cual, ¿verdad?, la curva grisácea es el flujo sanguíneo, la curva negra es la de la ventilación. Observan que tienen una adecuada ventilación y una adecuada perfusión. Pero una vez que se produce el tromboembolismo pulmonar, lo que vamos a observar es que permanece la curva de la ventilación y cae la curva de la perfusión o del flujo sanguíneo. ¿Qué va a tener un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar? Normalmente, si el tromboembolismo pulmonar es mínimo, el paciente prácticamente cursa asintomático. ¿Ok? Como ya les expliqué al principio, hay un sistema fibrinolítico que nos está protegiendo de ese tromboembolismo. O sea, se forman pequeños coágulos, se destruyen y no llega a producirse el problema. ¿Ok? O si el área que se trombosa es muy pequeña, prácticamente es asintomática. Pero si el tromboembolismo es moderadamente importante o muy importante, el paciente presenta síntomas. Tiene disnea, dificultad para respirar, tiene dolor pleurítico en punzada de costado o punzante a nivel del lateral del costado, ¿ok? Como si tuviese un derrame pleural, se parece mucho al inicio de ese dolor, ¿verdad? Si hay afectación de miembros inferiores en este paciente, o sea, si está cursando con una trombosis o con una tromboflebitis, ¿verdad?, puede tener dolor y edema en extremidades inferiores con su rubor, calor, con todas sus manifestaciones. El paciente presenta tos con hemoptisis, es decir,
va a tener sangrado en la expectoración o una expectoración rosada, espumosa, ¿ok? Tiene palpitaciones, ¿ok? Dolor anginoso, es decir, dolor precordial opresivo. Y si es importante o masivo el tromboembolismo, el paciente puede presentar síncope o muerte inmediata, ¿ok? O espontánea. A veces decimos, bueno, se me olvidó plantearles una de las causas. Las mujeres embarazadas, posterior al parto, pueden tener tromboembolismo por líquido amniótico, ¿ok? Y una persona que ha tenido un parto normal puede fallecer bruscamente posterior al alumbramiento. Bien, ¿cómo traducimos estos, ¿verdad?, síntomas también en signos? El paciente va a tener taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, tiene taquicardia mayor a 100 latidos por minuto, presenta la auscultación pulmonar crepitante. ¿Por qué razón? Porque él, además de presentar el tromboembolismo, puede derivar posteriormente en un edema pulmonar, ¿ok? Se ausculta un cuarto y un segundo ruido de tonos intensos, hay signos de trombosis a nivel de miembros inferiores y hay aumento de la temperatura sin llegar a ser fiebre, es decir, va a tener una febrícula, ¿verdad? Y galope derecho en los pacientes que podemos diagnosticar, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de la función pulmonar que vamos a tener, que está alterada la circulación pulmonar, y cómo lo vamos a evidenciar, porque va a existir una vasoconstricción, ¿verdad?, de las paredes de la arteria y de las arteriolas, ¿verdad?, en este caso, falla del ventrículo derecho. ¿Por qué razón? Porque al producirse la trombosis a nivel de la arteria pulmonar, va a haber un aumento de presión retrógrada, ¿verdad?, con una hipertensión pulmonar aguda, y eso causa falla en el ventrículo derecho. Recuerden ustedes que el ventrículo derecho es una cavidad preparada para manejar volúmenes, no maneja presiones, y menos presiones bruscas, ¿ok? No hay un proceso de acomodación a ese aumento de la presión. Quizás en otro tipo de patología, ¿verdad?, a medida que pasa el tiempo, el corazón va reacomodando su función y puede manejar cierto grado de presión en el ventrículo derecho. Pero en este caso, si hay un aumento brusco, no lo va a poder manejar. Desde el punto de vista mecánico, ¿qué se va a producir? Disminución de la ventilación, que no es en un primer tiempo en la trombosis, pero en una segunda instancia, ¿verdad?, va a haber una disminución de la ventilación con caída de la presión arterial de oxígeno, la presión arterial parcial de oxígeno, ¿verdad? Y se va a producir la telestasia, es decir, el colapso de esa pequeña zona donde se está produciendo la trombosis. Va a haber alteración del intercambio, ¿verdad?, alvéolo capilar, es decir, el intercambio gaseoso, con hipoxemia moderada o severa en caso de muerte del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar? A veces no es fácil, ¿ok? No es fácil porque tenemos un paciente prácticamente normal, tiene una disnea aguda y fallece, y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Ok? Pero si es un paciente que nos llega a una consulta, nos llega a la emergencia y nos da chance de interrogarlo, de examinarlo, ¿verdad?, vamos a tener mucha
digamos, vamos a tener la propiedad de poder diagnosticar a nuestro paciente. Las manifestaciones clínicas no se las voy a repetir, el examen físico, ¿verdad? Ya lo vieron. Desde el punto de vista radiológico que va a presentar el paciente, como ya les dije, si el tromboembolismo es importante, el paciente puede tener también edema pulmonar. Pero el tromboembolismo como tal se puede visualizar en un estudio radiológico como pequeños moteados, ¿verdad?, de algodón dentro de los campos pulmonares. El electrocardiograma, bueno, si el paciente nos da chance de hacerlo, ¿verdad?, ¿qué vamos a ver? Generalmente no aporta mucho, un 12% aproximadamente tiene cambios electrocardiográficos, ¿verdad? Y de los cambios más importantes, bueno, uno de ellos es el cambio de la onda P. Saben que la onda P es una onda P Roma, ¿verdad?, que está traduciéndonos la despolarización de las aurículas. Y esa onda P la vamos a visualizar como una pirámide, ¿ok? Picuda. La gammagrafía con tecnecio 65 es un marcador iónico en el cual en la zona del tromboembolismo va a ser evidenciado. La tomografía espiral, computarizada espiral, también nos aporta, pero digamos que el estudio, la geografía digital es como si yo les hablara de una colonoscopia digital, ¿verdad? O virtual, como se le dice. Vamos a observar el problema, pero no lo vamos a poder evidenciar, no lo vamos a poder tratar, ¿entienden? Entonces el estudio más idóneo para ese paciente, si contamos con la tecnología, es la arteriografía, ¿verdad? Es un estudio en el cual se accesa a la vena pulmonar y llegamos hasta el ventrículo derecho y de allí a la arteria pulmonar o alguna de sus ramas donde está ubicado el tromboembolismo. Nos permite medir tensión arterial pulmonar, nos permite visualizar el coágulo y a su vez nos permite tratarlo también, porque usamos sustancias fibrinolíticas, ¿verdad?, que destruyen el coágulo y resolvemos el problema del paciente. Allí ven, ¿verdad?, una tomografía en la cual, sobre todo hacia las ramas periféricas, ¿verdad?, se ve que está menos teñida y es el sitio de la trombosis. Y histológicamente, ¿verdad?, las zonas más coloreadas traducen trombosis pulmonar. Vamos a la otra parte, que es el edema de pulmón. Ya dijimos que el alvéolo está preparado para manejo de gases, no maneja, ¿verdad?, líquidos. Entonces, ¿cómo definimos el edema de pulmón, ¿verdad? Como la acumulación anormal dentro del espacio extravascular y en los tejidos pulmonares. En este caso sería el intersticio y el alvéolo, ¿ok? Como ven allí, ¿verdad? Literalmente eso es lo que sucede. O sea, yo tengo, sobre todo en el edema agudo de pulmón, mi alvéolo se va por rotura de la membrana basal, va a haber extravasación de vasos sanguíneos, de sangre hacia el alvéolo, ¿verdad? Y eso se traduce sintomáticamente en el paciente como ¿qué? Como una tos con expectoración hemotónica. Entonces, ¿cuáles son las causas del edema pulmonar? Hablamos del aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Cuándo lo encontramos? ¿Verdad? Cuando el paciente tiene
aumento de la presión arterial bruscamente. O sea, un paciente que maneje normalmente 130-80, 130-90 y repentinamente durante la madrugada el paciente se despierta con disnea importante, ¿verdad? Y unas cifras tensionales en 200, 120, puede presentar este problema. El paciente que sufre infarto del ventrículo izquierdo, ¿ok? Son los que generalmente van a presentar aumento de la presión hidrostática capilar. Los pacientes que tienen estenosis de la válvula mitral, ¿ok?, severa, pueden presentar edema de pulso. Pero esos pacientes son como más acomodativos en el tiempo, ¿ok? No van a ser tan bruscos como el caso del infarto o de la crisis hipertensiva severa. Aumento de la permeabilidad capilar. Casi hoy en día se habla que en todas las etiologías puede haber aumento de la presión, de la permeabilidad capilar. Pero donde más sucede, ¿verdad?, en los pacientes que tengan una sepsis con compromiso pulmonar, ¿ok?, y en los pacientes que tengan paludismo complicado, ¿ok? Reducción del drenaje linfático. ¿En qué caso? Generalmente, ¿verdad?, en las carcinomatosis o en las metástasis de cáncer de mama hacia vasos linfáticos pulmonares. ¿Dónde sucede la disminución de la presión intersticial? Sobre todo en los recién nacidos prematuros que no se ha hecho la preparación o la maduración pulmonar, ¿ok? Tienen déficit de surfactante a nivel de los alvéolos y pueden tener aumento de la presión intersticial y colapso de los pulmones y muerte al nacer. Disminución de la presión coloido-osmótica. Para hablar del edema pulmonar, realmente nosotros deberíamos hablar del equilibrio de las presiones, ¿verdad? Pero una de esas presiones no es realmente conocida, por lo tanto yo no pierdo tiempo en decirles cuál es el equilibrio de esas presiones. Hay leyes que pueden revisar en cualquier literatura. Pero lo que sí deben de conocer es que la presión oncótica dada por la albúmina, que es producida a nivel del hígado, es la responsable de mantener los líquidos dentro de la vasculatura arterial, ¿ok? Entonces, un paciente que tenga déficit o disminución de la presión coloidosmótica por disminución de la albúmina va a tener un edema pulmonar, ¿ok? ¿Quiénes son esos pacientes? Los pacientes que sufren de insuficiencia hepática, bien sea por cirrosis, por metástasis hepática, por desnutrición severa, ¿ok? Pacientes que tengan insuficiencia renal crónica por un síndrome nefrótico, ¿verdad? Que como bien saben ustedes, hay una pérdida de proteína de mayor a 3.5 gramos en 24 horas por la orina, ¿ok? Son los que van a tener, ¿verdad?, un edema pulmonar por disminución de la presión coloidosmótica. Pero esos pacientes, ¿verdad?, van a presentar un edema de pulmón que es, vuelvo a decir la palabra, acomodativo en el tiempo. O sea, a medida que ellos se va produciendo, ellos van a tener disnea, no es que no la van a tener, pero pueden tolerar cierto grado de edema pulmonar, ¿ok?, sin representar un riesgo significativo en la vida del paciente, ¿ok? De etiología incierta. Se habla, bueno, del consumo de drogas, ¿verdad?, sobre todo de drogas por uso endovenoso. Se habla del edema pulmonar, que por cierto creo que
no, me contaron fue de un caso. Del edema pulmonar cuando escalamos grandes alturas y no estamos preparados desde el punto de vista pulmonar para ese cambio de presiones, ¿verdad? Y se habla de edema pulmonar cuando hay una extubación posterior a una cirugía general, ¿ok? Y se cree que todos esos mecanismos están dados por aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, fíjense, nosotros normalmente producimos, ya creo eso que se los dije anteriormente, aproximadamente 500 cc de líquido, ¿verdad?, que estamos manejando a nivel pulmonar. Pero esa cantidad de líquido es adecuadamente manejada porque hay una circulación linfática adecuada, ¿verdad?, y un retorno de ese líquido linfático, de esa circulación linfática nuevamente a la circulación general, ¿ok? ¿Cuándo vamos a tener el problema? Cuando esa cantidad de líquido supera esos 500 cc, ¿ok? Al superarlo no hay un manejo adecuado a nivel del intersticio perivascular ni peribronquial, ¿verdad? Hay una formación de baño alrededor de las estructuras que están a nivel pulmonar y el bombeo de ese líquido hacia los vasos linfáticos está rebasado, ¿ok? Entonces, ¿cuándo va a suceder el problema? Los síntomas dependiendo de la causa, ¿ok? No es lo mismo tener un edema, vuelvo a repetirlo, producido por una insuficiencia renal crónica a tener una crisis hipertensiva severa y un edema agudo del pulmón. Porque el edema agudo del pulmón ni siquiera les va a permitir que ustedes examinen detalladamente al paciente, ni les va a permitir interrogarlo, ¿verdad? Son pacientes que si logran llegar hasta una emergencia, ¿verdad?, ¿qué les van a decir? Que están oprimidos en el tórax, que tienen mucha dificultad para respirar. Y si lo llegan a ocultar, ¿verdad?, el paciente con un edema agudo de pulmón tiene crepitantes que se denominan crepitantes en marea ascendente. Es decir, que ustedes ocultan las bases y tiene crepitantes, pero vuelven a tomar la atención y vuelven a ocultar al paciente pulmonar y ya los crepitantes van por el tercio medio. ¿Me entiendes? O sea, que es una cosa que si no la pensamos, no la tratamos ipso facto, no vamos a resolverle el problema al paciente y va a fallecer en nuestra casa. ¿Ok? Si el paciente presenta edema agudo del pulmón, ¿qué va a haber? Que esa cantidad de líquido que no estamos manejando adecuadamente a través de los vasos linfáticos y que está siendo retenido en el tejido intersticial, va a romper la membrana basal del alvéolo y se va a introducir hacia el alvéolo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a producir la secreción o la expectoración, ¿verdad?, hemotoica, que es espumosa, la van a ver como una espuma rosada, ¿ok? Y al auscultar al paciente, auscultan los crepitantes. ¿Cómo vamos a diagnosticar al paciente? Bien, con las manifestaciones, el examen físico, como todas las enfermedades, ¿verdad? Con los antecedentes, solo que, como les digo, en el edema agudo del pulmón no vamos a transitar por todas estas, este plan de trabajo en el paciente. O sea, allí hay que pensar, actuar y resolver inmediatamente, ¿ok? Si el paciente es un paciente, por ejemplo, con una estenosis mitral, bueno, eso dará chance de examinarlo, a preguntarle los antecedentes. Generalmente son pacientes que han tenido una
una cardiopatía reumática, ¿verdad? Por estreptococo, y que es el productor de esa estenosis severa, ¿verdad? Se le puede realizar su ecocardiograma y su gasometría arterial, en la cual, bueno, en el ecocardiograma va a traducir si el paciente tiene alteraciones cardíacas, si el paciente tiene otro tipo de enfermedad que está produciendo el edema, no vamos a conseguir ningún dato. Y la gasometría arterial, donde le faltó la L, le salió la L minúscula, vamos a encontrar una disminución de la presión parcial de oxígeno. Allí observan pues una rayo X en la que vemos un paciente con la silueta cardíaca aumentada de tamaño, ¿verdad? Es decir, con el índice cardiotorácico un poco aumentado y con edema, ¿verdad?, difuso en ambos campos pulmonares. Este es un cuadro en lo que la imagen 6, ¿verdad?, es la que tiene mayor edema pulmonar. Y las áreas más tenuemente teñidas de rosado son las que traducen histológicamente el edema pulmonar, y allí tienen su alvéolo y el lumen del alvéolo, ¿no? Ok, no se me vayan todavía que no hemos terminado.